Hola Tauro, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, Tauro, vamos a comenzar. Sacamos tu primera carta. Y tu primer mensaje, tenemos aquí la carta del diablo. Bueno, aquí hay dos cosas muy importantes, Tauro, porque ya que al tener la carta del diablo como la carta con la que abrimos tu lectura, pues nos da dos mensajes. Una, es que nos habla de la fuerza, de tu poder. Nos dice que estás en un momento donde, donde tienes todo o vas a tener todo el control prácticamente de tu vida, Tauro. Ahora sí que tú eres quien toma las decisiones, tú eres el que decide a dónde ir, tú eres el que decide qué se hace y en qué momento. Te veo muy empoderado, veo también a un Tauro aquí que comienza a tener también mucha seguridad o como que esta vez dices, ¿sabes qué? Me desato esos nudos, ya sean mentales o sean emocionales, para, para ser libre, ¿no? Para sentirme liberado de una energía o de alguna situación que me tenía prácticamente aquí como estancado. Eh, Esta carta, bueno, pues nos habla de esa parte, de las anclas, de los obstáculos, pero que tienen que ver con uno mismo, o sea, que tú mismo te has puesto en algún momento estas, estas cadenas, Tauro, ¿sabes? Por miedo, por inseguridades, vaya, puede ser incluso hasta por conformidad podría ser. Entonces, yo veo aquí que hay una liberación, pero todo va a partir de la fuerza, de tu poder, de tu seguridad, Tauro. Así es que, bueno, parece que terminas con algo, le vas a dar fin a algo, rompes con esas cadenas que no te estaban dejando fluir. Vamos a ver tu siguiente carta, sanación, 4 de espadas. Bueno, esta es una carta que nos habla de sanación del alma. Mira, creo que vas a estar reconociendo, Tauro, que te has equivocado, porque tú has permitido muchas cosas. Yo estoy viendo aquí con la carta del diablo que tú has permitido prácticamente muchas injusticias en tu vida. O sea, eres alguien que, digo, eres una buena persona, por supuesto, eso entiéndase, que quede muy claro, eres una buena persona, Tauro, tienes unos sentimientos maravillosos, pero a veces sueles exagerar de ser una persona bondadosa, donde dejas que otros pasen por encima tuyo, ¿sabes? Veo que has aguantado humillaciones o has aguantado aquí cosas de personas que han sido malvadas contigo. El demonio me muestra esa parte, ¿no? Que te has relacionado con personas que son tóxicas, personas que son negativas y que tú de alguna manera has aguantado por alguna u otra razón. Tal vez en algunos casos tú has pensado que esa persona o esas personas van a cambiar, o que es que esa persona es mala pero con otras personas, pero conmigo no. ¿Y qué pasa cuando te demuestran que también contigo? Entonces hay grandes decepciones. Yo veo que aquí con ese 4 de espadas me está diciendo, bueno, pues que estás atravesando por un momento donde te sientes decepcionado, decepcionada, Tauro, de las personas o de alguna persona específicamente. E incluso puede ser que hasta te sientas decepcionado de alguien de la familia, ¿no? Decir, yo me siento decepcionado de un hijo, o yo me siento decepcionado de mis padres, o me siento decepcionado de un hermano, me siento decepcionado de una pareja, ¿sabes? Porque hay algo aquí que han sido injustos contigo. Entonces, ¿qué te queda? Abrazarte, Tauro. Abrazarte y pedirte perdón. Porque el pasado ya no lo vas a regresar. Pero lo que sí es que tú tienes que sanar inmediatamente. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Cortando todo lazo. O sea, no volver a permitir que alguien te haga daño. Creo que ese es como el, el mayor acto de amor que puedes tener hacia ti mismo, Tauro. El decir, ya basta, voy a poner límites. De ahora en adelante me abrazo y me respeto. Sobre todo eso, me respeto y exijo que se me respete. Y ahí es donde empieza esa transformación para ti, porque la sanación justamente nos habla de esto, de soltar todo lo que nos hace daño,
de olvidarnos de estas personas que han sido abusivas o que han sido malvadas, pero que tampoco voy a permitir que el daño que me hayan hecho lo tenga yo que cargar, ¿no? Que cada vez que yo me acuerde me duela, sino simplemente liberarme, porque es una energía que a mí no me pertenece. Entonces yo te veo sanando, veo prácticamente una liberación, pero como te digo, es importante que te abraces y te pidas perdón, Tauro, por haber permitido que estas personas malvadas se aprovecharan de ti. Y que esto obviamente no se vuelva a repetir. Tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el 6 de bastos. Buenas noticias, noticias de éxito, noticias de victoria. Creo que tiene que ver con algo que tú estás esperando. Me dice que estás a la espera de algo. Comunicación, llamadas, mensajes, correos. Has estado bastante impaciente, Tauro. Como que me dices, lo que me dice esta carta es que parece que has detenido algunas cosas. Hay unas cosas que están en pausa porque necesitas esto. O sea, necesitas que te confirmen. Necesitas saber la respuesta para que con base a ello, entonces tú puedas tomar una decisión. Vas a estar tomando decisiones muy pronto, Tauro. Y veo que al final del día las noticias o las respuestas que tú estabas esperando van a ser positivas, o sea, sí se te va a dar. Eso que tú estabas esperando sí se te va a dar, por eso nos habla del éxito y la victoria. Entonces, bueno, pues prepárate, descansa, Tauro, porque se te vienen cosas bastante. Va a haber, creo que va a ser un tiempo de mucho cambio, que esto, si bien va a ser favorable, también va a haber mucho desgaste, porque hay cosas que tienes que soltar, definitivamente, Tauro. Y va a haber cosas que van a doler, van a haber cosas que a lo mejor van a costar un poco más que otras, pero al final del día yo te veo liberándote, ¿sabes? O sea, esas buenas noticias van a llegar para ti, pero todo va a llegar en su momento. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, el triunfo, la celebración. Al final del día tú vas a conseguir lo que tú quieras, Tauro. Yo veo que tú eres capaz de conseguir todo lo que tú te propongas, pero siempre y cuando tú tengas una estrategia. O sea, no pretendas conseguir las cosas o conseguir el éxito eh, aventándote así al vacío, ¿no? Eh, o sea, aquí no aplica el que no arriesga no gana. O sea, obviamente entiéndase que te tienes que arriesgar, por supuesto, pero de una forma estratégica, de una forma inteligente, no nada más porque me voy a arriesgar es que yo voy a ganar, no. Tienes que tener un plan, tienes que tener una meta, tienes que tener mucha claridad en el paso que vas a estar dando en los próximos días, o si ya lo estás dando, vaya, pues aconsejo que tengas bien seguro o bien armado ese plan de estrategia que vas a llevar, Tauro, para que no te tengas que regresar o para que no tengas que lidiar con estancamiento, ¿sabes? Por no saber qué hacer cuando se presente algún problema o alguna situación. Entonces, yo creo que aquí tú tienes el control. Sí te veo, como te digo, alcanzando el éxito, pero siempre y cuando seas muy claro y tengas realmente ese plan armado. Ahora bien, esta es una carta también que nos habla del hogar, que nos habla del hogar, nos representa tanto tal cual la casa como la familia, ¿sabes? Por dentro, por fuera. La parte por fuera se refiere a la estructura, a la casa. Puede ser que a lo mejor un Tauro va a estar comprando su casa. Puede ser también que si tú dices tengo un terreno o tengo una propiedad, lo más probable es que pronto tú ya estés fincando, tú ya estés ampliando tu casa, construyendo. Veo algo relacionado con construcción, Tauro, para ti. Entonces esto nos habla de la parte del hogar, la satisfacción, la felicidad, el logro y el éxito en lo que tiene que ver con lo material, pero que tiene que ver con tu casa. O sea, tu casa se te va a dar tal como tú la quieres. Ahora, por dentro, la parte de la familia, veo unión. Creo que ha habido algunos conflictos aquí con alguien que a lo mejor no directamente contigo, pero puede ser que a lo mejor exista un problema ahí. Digamos, si tienes hijos, como que hay problemas entre hermanos, o puede ser también que tengas un problema con un hijo, o de pronto tu pareja, ¿no? Que tenga también problema con alguno de tus hijos, o sea, problemas ahí, yo creo que se van a estar solucionando. Veo armonía, va a estar llegando armonía para tu casa, Tauro, así es que las cosas
comienzan a mejorar bastante para ti. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí esta carta. Mira, se te viene una prueba. Una prueba que tal vez tú la vayas a ver muy complicada, Tauro. Pero la verdad es que yo veo que para ti, o sea, a simple vista, tú la puedes ver como algo muy difícil o algo que tú digas, no voy a poder con esto. Puede ser como un compromiso o algo, una prueba, algo que ocurre que para ti va a ser, te va a dar un poco de miedo, vas a sentir un poco de miedo o de duda, ¿no? De decir, creo que, creo que no voy a ser capaz yo de llevar esto a cabo. Pues déjame decirte que esta carta dice que todo está en tu mente. O sea, eres tú el que te pones los límites, porque realmente la carta muestra que esto que tú ves tan complicado realmente no lo es, porque tú tienes todas las herramientas y tienes el conocimiento para, para desarrollarlo, pero que tus propios pensamientos son los que te pueden estar truncando. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que a lo mejor a ti te dicen, ¿sabes qué, Tauro? Te vamos a ascender en el trabajo, pero vas a tener que trabajar en otras áreas, con cosas que a lo mejor no tienes mucho conocimiento, no tienes mucha práctica. Te parece la oferta y entonces tú lo dudas, porque dices, no, yo no voy a poder con esto, o es un compromiso muy fuerte para mí. Y resulta que realmente no lo es. Es una carta que nos dice que tú lo vas a estar, o sea, tú puedes estar venciendo muy fácil esta situación, pero que la forma en la que te lo dicen o la forma en la que tú lo ves es donde viene entonces como la complejidad, ¿no? O sea, donde tú le encuentras la dificultad. Entonces te dice que te arriesgues, o sea, al final del día tú vas a poder con eso y con mucho más, Tauro, no te preocupes, o sea, no te puedes quedar estancado, el miedo no te puede paralizar, prácticamente es lo que te dice la carta, arriesgate porque vas a estar triunfando. O sea, tu triunfo tú lo tienes asegurado. Solamente es cuestión de que tú realmente confíes en el proceso, confíes en ti y sobre todo también en tus habilidades, en lo que tú has aprendido. Ahora, no vas a estar solo, van a haber personas que te van a estar apoyando. Vamos a ver tu siguiente carta. Haz de bastos. Mira, justo lo que te decía, es una carta que te dice que nace una oportunidad, un nuevo camino. Aquí nos puede estar hablando tanto un viaje que tú vas a estar haciendo largo, Tauro, o una decisión que tú tomas de hacer un cambio drástico, ¿sabes? O sea, no sé si te vas de un lugar, te alejas de un lugar definitivamente, pero a donde tú vas, las cosas, o sea, prácticamente que a ti ya te están esperando las oportunidades. El cambio que tú haces lo estás haciendo por algo, porque tú ya estás siendo llamado o tú ya estás siendo invitado a algo que ya está escrito para ti, Tauro. Entonces te dice, es el nacimiento de una nueva oportunidad, de un nuevo camino, aprovechalo. Tienes que aprovecharlo al máximo. Ahora bien, esta carta también nos refleja embarazos, ya sea que o te vas a estar enterando que vas a ser padre, que vas a ser madre, o es que alguien muy cercano a ti te da una noticia de que está, bueno, pues de que vas a ser abuelo, de que vas a ser tío, de que vas a, ¿sabes? Pero yo veo un embarazo en puerta y vienen bendiciones con esto para ti, Tauro. Vamos a ver tu siguiente carta. 3 de copas. Mira, lo que me están diciendo aquí estas cartas es que tú tienes que soltar una relación, Tauro, ya. Hay una persona aquí que viene, que te está dando falsas esperanzas, ¿sabes? Es como que esta persona no te, o sea, no está contigo, pero tampoco te suelta. Puede ser que te llame, puede ser que te busque, pero muy esporádicamente. Pero esto nomás lo está haciendo como para entretenerte, para que tú estés ahí como, ¿sabes? Esta persona se siente importante el saber que tú estás ahí esperándole. Nos dice que es el momento ya de alejarte, de soltar esa relación. Bueno, si se le puede llamar relación.
más bien de soltar como ese vínculo energético, ¿sabes? Con esta persona. Es alguien que está jugando con tu tiempo, está jugando contigo y lo va a seguir haciendo porque esta persona no quiere nada serio contigo, este Tauro. Únicamente quiere entretenerse, divertirse y sabe cómo sabe cómo manipularte o sabe cómo e incluso con acciones sabe cómo confundirte. Es decir, hace cosas para que tú digas, mira, esta persona sí me quiere, o esta persona yo le intereso, yo le importo porque hizo esto, o hizo un comentario, pero es estrategia. Es una persona, es un narcisista este Tauro. Y no sé qué es el momento ya de simplemente alejarte, cortar todo tipo de relación con esa persona, todo tipo de vínculo energético, ¿no? No sé, tal vez tengas que entretenerte en otras cosas para no pensar en esa persona. Porque si tú estás esperando que algo suceda, créeme que eso no va a pasar. Lamento desilusionarte, me gustaría decirte que sí, pero no va a pasar. Yo estoy viendo aquí a alguien que juega contigo. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí el rey de pentáculos o el rey de oros. Algo tienes en mente con un negocio o un proyecto, este Tauro, y sabes que ese negocio o ese proyecto que tienes en mente es bastante ventajoso, es decir, que sabes que te puede traer mucha ganancia e incluso puede ser que riqueza. Y veo que estás contemplando aquí la posibilidad de llevarlo a cabo y déjame decirte que sí. Creo que ese proyecto te está llamando por algo. Realmente deberías de considerarlo y no pensártelo tanto porque yo veo que aquí el rey, si bien tiene como esta seguridad, también de pronto puede tener un poco sus dudas. O sea, tienes la seguridad de que esto es algo grande, de que esto es algo bueno, pero tienes tus dudas de llevarlo a cabo o no. Entonces te está diciendo que lo hagas, o sea, que aterrices ese plan, que aterrices esa idea, que aterrices ese proyecto, porque ahí vas a encontrar tu riqueza, que no te lo pienses tanto, este Tauro. No te lo debes de pensar tanto, porque es una oportunidad que también se puede estar esfumando. Tu siguiente carta, mira, paje de pentáculos. Bueno, al tener aquí el 3 de copas, yo estoy viendo con esta carta que aparece una nueva persona en tu vida. Una persona con una energía fresca, con una energía, eh, ¿cómo decirlo? Es una persona buena, este Tauro. Nos habla de una persona con mucha nobleza, una persona de buen corazón, de buenos sentimientos, que se va, que va a poner tus ojos, va a poner sus ojos en ti, este Tauro. Me dice que esta persona la vas a estar conociendo muy pronto. Hay una gran diferencia de edades, pero creo que eso no va a ser obstáculo para que entre ustedes dos surja una relación amorosa. Me dice que esa persona se va a estar, es como que esta persona se va a mostrar tal cual es, no va a ocultar nada, ¿sabes? Y eso va a hacer que las cosas fluyan, que el amor fluya con mucha rapidez, pero también veo mucha pasión. Es una persona, como te digo, con una gran diferencia de edad. Siento que es una persona mucho más joven que tú, Tauro, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Leo, Géminis, Capricornio, Escorpio y Cáncer. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 33, el 12, el 15, el 6, el 19, el 21 y el número 4. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra P, la letra O, la D, la N, la C, la H y la letra R. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo,
Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Tauro, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.